Para la noche de hoy les tengo un precioso testimonio que espero que se maravillen juntamente conmigo. Es una preciosa hermana que ustedes me han escuchado hablar de una niña que se llama Giselle Garnier, que es hija de nuestros hermanos Eric Garnier y Liliana Mora. Esa niña, cuando nació, fue presentada en el Gilgal cuando también estaban haciendo Gilgal en las montañas de Anolaima, en la finca Villa Prisma. Estábamos allí reunidos con el grupo de estudiantes y como todas las mañanas estábamos allí con la hermana Paloma, acompañando, ministrando, enseñando, y llegaron nuestros hermanos con la pequeña Giselle en brazos para presentarla al Señor, para dedicarla al Señor. Entonces, Giselle, que nació en este mes de julio, hace 10 años, al igual que Gilgal, que nació en este mes de julio, hace 10 años. Entonces yo recuerdo a Giselle como un emblema humano, ¿sí? Como nuestra mascota afectiva de Gilgal. Ahora lo que les voy a presentar es otra de las niñas que tienen un significado en la historia, y es Ana Judith Guerrero, que Ana Judith Guerrero Esquivel es su nombre completo con los apellidos de papá y mamá, que a su vez su historia empieza cuando empieza la historia de lo que conocemos como Nueva Iglesia, hace 27 años, cuando trabajábamos en un proyecto laboral por allá en los años 90 que se llamó APR, Asesores de Seguros. Allí estaban dos jovencitos talentosos, entusiastas, inteligentes, dinámicos, altos, muy altos, eran los más altos de todos nosotros, y sus nombres Gabriel Arturo Guerrero y Lilianita Esquivel. Dos amigos de la vida, de los profundos afectos, y aparte de trabajar, estos dos jóvenes se conocieron, se enamoraron, se casaron y levantaron un hogar maravilloso. Y pues qué tan maravilloso es ese árbol que ellos plantaron, pues por el fruto lo van a conocer ustedes. Es esta joya que tuve también la oportunidad de conocerla como la niña más pequeña que tuvimos en el colegio apostólico en la ciudad de Cúcuta, por allá en el año, les voy a decir, de 1999. O sea, hace 99, 2000, son 2 años, y 21, hace 23. La niña tenía 4 años. Y entonces, bueno, era ya tan alta como yo a los 4 años, porque es hija de Gabriel y Liliana. Son 2 hermanos altos y la niña pues altísima. Ella era tan alta como todos los niños grandes del colegio. Pero ahí venía, y era una verdadera bebecita que no había persona que la conociera que no quisiera pechicharla, como dicen aquí en Barranquilla, consentirla,
juiciosa, decente, cumplidora, ordenada, aseada, alegre, vivaz, inteligente, pues yo les comparto desde que la conocí, 4 añitos. Seguramente los 3 primeros años los padres también den el mismo testimonio. Y hoy nos habla desde un lugar quizás distante de donde tú estés. Ella pues se consagró juiciosamente a la academia, al estudio, y en tan temprana edad pues bueno, se hizo profesional de la Universidad Nacional de Colombia y se fue para Holanda, donde obtuvo pues una beca completa y termina su maestría ahora en un mes. Termina su maestría en la mejor universidad de Holanda, TU Delft, en la Universidad de Leiden, y tiene un máster en ecología industrial. Pero se ha conseguido, además, por sus excelentes resultados, creo que es la única estudiante latina que está allí, pues es una cosa difícil, aunque ella pues tiene conocimientos del inglés, por supuesto, y del italiano, y pues un básico de holandés, porque el español pues no será mucho lo que le aporte. Ha sido becada, pero además con un contrato laboral con muy buenos ingresos para irse a estudiar en un centro de investigación y hacer un doctorado en Finlandia, allá en la península escandinava, calientica. Sí, va a hacer un doctorado en una ingeniería en recuperación de nutrientes, especialmente fósforo, de las aguas residuales, algo de lo que se necesita para ayudar y contribuir a salvar este mundo. La obra de Dios. Así como escuchábamos, por ejemplo, a este hermano que está haciendo su doctorado en Brasil, que estaba haciendo sus especializaciones o sus investigaciones en la Universidad de París, si recuerdan, para trabajar las prótesis. Bueno, ya están acordándose de nuestro querido Karamazov. Bueno, de la misma manera, esta niña está trabajando para construir un mundo mejor. Con esa frescura, con esa lozanía, con esa jovialidad, con esa sencillez, ¿no? Es lo que denominamos una gran mujer, literal. Mis amados, tengo entonces el gusto, la alegría y el orgullo de poder presentar este hermoso testimonio que junto con todo el ramillete de lo que hemos presentado se vaya formando ese hermoso jardín multicolor con diferentes expresiones de la vida de Dios en diferentes formas. Entonces, una más. Aquí la tenemos, Ana Judith Guerrero. Mis hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Judith Guerrero Esquivel. Hoy les estoy saludando desde la provincia de Friesland, en Holanda. Y quisiera contarles un poco por qué estoy en Holanda y cuál ha sido mi experiencia en la nueva iglesia y en la nube. Primero que todo, tuve la fortuna de nacer en la nueva iglesia.
Mis papás se conocieron hace más de 27 años dentro de la iglesia y bueno, yo nací en esta familia extendida, hermosa, que siempre ha estado ahí para mí. Pero como pasa a veces, de pronto no tenemos esa conversión real, sino hasta que nos toca a un nivel personal. Y eso para mí sucedió en el 2012. En el 2012 realmente sentí el llamado del Señor y esa necesidad profunda de buscarle y de hallarle y realmente de llenar ese vacío que siempre está allí y que solamente puede llenar esta vida con el Señor. Y allí comenzó un proceso precioso que siento que se completó y realmente pude entender un poco el propósito de Dios en nuestras vidas cuando estuve en Gilgal 2 en el año 2015. Esta fue una experiencia supremamente increíble. Aprendí que cada uno de nosotros es un miembro en particular, realmente que cada uno puede contribuir de maneras diferentes con sus talentos, con lo que Dios le ha dado a cada uno. Y el Señor me ha permitido estar en el ámbito académico y desde ese momento decidí que realmente iba a poner eso a servicio del Señor, a prepararme como más pudiera y estar preparada en ese sentido. Y allí comencé a buscar, bueno, yo tengo mi pregrado es en Ingeniería Química, lo hice en la Universidad Nacional de Colombia y desde el año 2015 que realmente sentí como esa necesidad de aportar a ese nivel individual, comencé a buscar maestrías por fuera del país. Intenté muchas veces en el Reino Unido, pero no se dio y entonces comencé a entender que también bueno, el Señor está en cada uno de nosotros y nos corresponde escuchar esa voz y dejarnos guiar a donde realmente el Señor quiera colocarnos o qué quiera hacer con nosotros. Y entonces comencé a buscar maestrías y comencé a aplicar en diferentes lugares del mundo donde tuviera que estar. Y eso me trajo a Holanda. Estoy estudiando acá mi maestría en una de las mejores universidades de Holanda, totalmente becada. Y bueno, eso son cosas que solo el Señor hace, porque sí, la competencia es súper fuerte y por méritos, digamos, naturales no tendría mucho sentido, pero el Señor es el que está ahí y nos pone donde debemos estar. Y en este momento estoy terminando mi maestría, por eso estoy aquí en Holanda. Estoy súper contenta de estar aquí y siguiendo esa línea de preparación y de realmente ponernos donde el Señor nos necesite. Comencé a buscar posiciones para un doctorado y lo que quisiera contarles hoy es que voy a iniciar un doctorado en Finlandia en el mes de septiembre. Y bueno, las condiciones son espectaculares. Es un trabajo de investigación bien remunerado y voy a estar allí durante 4 años. Y bueno, estoy supremamente contenta porque estas son cosas que solo el Señor sabe hacer. Y algo que he aprendido durante este año y que realmente se ha interiorizado en mí es que el Señor está en cada uno de nosotros y que realmente debemos escuchar dónde debemos estar. Dentro de Holanda he estado en diversas ciudades y en cada una he aprendido cosas increíbles, pero es porque he estado atenta a esa voz y a dónde me debo mover como en el paso siguiente. Y siento que eso ha sido esencial y es porque esta experiencia de la nube yo creo que nos ha enseñado que así no nos estemos reuniendo como un grupo todos juntos, el Señor está en todo lado y alrededor del mundo, en cada una de nuestras casas.
y Él está allí presente y nos guía en cada paso, y yo creo que esta experiencia de la nube ha sido espectacular en ese sentido, en que realmente podemos sentir que el Señor no está porque nos reunamos en un lugar específico o en un lugar físico, sino porque Él está dentro de nosotros y nos guía y nos hace crecer cada día. Y bueno, esa es mi experiencia, eso era lo que les quería contar, mis hermanos. Un feliz día para todos y espero verles pronto físicamente. Un abrazo.